Hola, soy Gabriel Spam y en este video les voy a contar de manera muy resumida lo que es el uso de materiales de referencia en el control de calidad externo de las metodologías analíticas que han sido validadas y que se encuentran en régimen o trabajando en modo de rutina. Por empezar, vamos a definir un poco qué es un material de referencia y se acepta que es un material suficientemente homogéneo y estable. Acá las palabras de homogeneidad y estabilidad están en referencia a lo que uno quiere analizar o medir principalmente. Entonces, los criterios de homogeneidad se establecen de acuerdo al uso que va a tener ese material de referencia. Eh, También existen materiales de referencia de muestreo que no son exactamente homogéneos o no tienen una homogeneidad muy alta, porque justamente el muestreo es lo que la heterogeneidad de ese material es tal que se debe realizar un muestreo adecuado para poder obtener valores representativos. Entonces, en general se dice de que tiene que ser homogéneo para que cualquier persona que lo utilice obtenga el mismo resultado. Y la estabilidad también tiene que estar establecida para que uno pueda decir si puede utilizar ese material de referencia o no en base a los estudios que fueron realizados sobre ese material. Una pequeña diferencia está entre los materiales de referencia en general y los materiales de referencia certificados. A diferencia de los anteriores, en el que es certificado, existe un documento que es un certificado de análisis, el cual brinda información sobre los niveles de concentración de un mensurando o la propiedad que sea certificada para ese material. Entonces, un material de referencia, cuando está certificado, debe tener un certificado que garantice que los niveles eh, son los que están indicados ahí en el certificado. Eh, una característica que tiene que tener el material de referencia es lo de la homogeneidad que mencionamos recién, y tiene que estar, esa homogeneidad se realiza en base a estudios en los cuales se establece si ese material de referencia es homogéneo o no. Y la estabilidad, que es otra característica de los materiales de referencia, tiene que estar establecida en cómo se almacena ese material para que pueda seguir siendo utilizado por el tiempo que establece el proveedor del material de referencia. Los estudios de estabilidad, vamos a ver también rápidamente de que son en el corto plazo, en el mediano plazo y largo plazo. Eh, y la estabilidad o la vigencia que tenga ese material también se da en las condiciones en que se transporta o que se embala. En la actualidad, los materiales de referencia se transportan en su envase primario y cubiertos por un envase secundario que puede ser una cubierta de aluminio que asegure que ese material va a mantener esas condiciones cuando está en ese envase secundario. Entonces uno cuando rompe o quita el envase secundario, que son de aluminio, eh, comienza a expirar el tiempo de vigencia o de vida útil de ese material. Bueno, un poco una representación gráfica de lo que son los materiales de referencia. Existen los que dijimos recién, materiales de referencia que son certificados y materiales de referencia que son no certificados. Materiales de referencia que hacen uso de la matriz, es decir, que consideran la matriz en su elaboración, y otros que no tienen presencia de matriz y son sustancias puras o soluciones de patrones. Por ejemplo, pueden ser soluciones líquidas de algún elemento de la concentración, por ejemplo, de calcio. Cuando uno tiene un patrón, se habla de soluciones patrones.
Entonces, en este caso, la matriz no es parte del material de referencia. Eh, Esto también en la parte de farmacología o de las farmacopeas, se habla de patrones nacionales, que son sustancias puras o las más puras que se pueden alcanzar, y para las que tienen menor pureza, que se comparan con ese patrón nacional, se las llama sustancias puras. Entonces, esto tiene que ver un poco con la terminología también que se utiliza en la parte de farmacología. Y en la parte clínica suelen las técnicas venir con algunas muestras de control, que son materiales de control y que no necesariamente son materiales de referencia. Eh, un poco alejados, porque son difíciles de obtener, están los materiales de referencia primarios. Primarios es porque el valor asignado se obtiene a través de un método primario de referencia. Los métodos primarios, también le suelen llamar absolutos, son los que están claramente fundamentados y son lo mejor que existe para hacer una medición. Y esa medición se obtiene sin comparación con un patrón. Por ejemplo, en muchas técnicas instrumentales se obtiene el valor de una concentración a partir de la comparación con un patrón. En cambio, en un método primario no. El instrumento da la medida directamente de lo que se está midiendo. Así que, bueno, los que están en esta categoría son materiales de referencia primarios, porque fueron obtenidos con métodos, como dije recién, primarios. Y también existe una categoría de materiales de referencia secundarios, que son los que se obtienen por comparación con los primarios. En esto hay que tener un poco de cuidado en cuanto a las técnicas que se utilizan para hacer la asignación de los valores, ya que muchas veces se piensa de que uno lo puede medir y en base a la medición que uno hace poder establecer el valor de referencia. Y si uno considera la incertidumbre o hace la propagación de las incertidumbres, se encuentra que si uno utiliza un instrumento de medición como el que uno posee para asignar el valor de un material de referencia, puede tener una incertidumbre un poco más grande de la esperada. Entonces, es por eso que muchos materiales de referencia no se realizan de esta manera, sino que se realizan por métodos gravimétricos, por ejemplo, que son primarios y de referencia. Entonces, por pesada de los constituyentes de ese material, se puede establecer o asignar el valor de referencia. Entonces, esos materiales de referencia van a tener, lo vamos a poner en esta zona intermedia, van a tener incertidumbres menores, que son las que necesita el analista de laboratorio. Esto es algo común que el analista de laboratorio diga, bueno, necesito un material de referencia, se fija en un catálogo y si después empieza a mirar con cuidado si esas incertidumbres son grandes, ya le empieza a parecer de que ese material de referencia no es adecuado para el fin que está buscando. Eso, bueno, está un poco como lo hablamos anteriormente en cuanto a la incertidumbre objetivo que se establezca para la necesidad de información que se trata de cubrir. En el uso o la aplicación de estos materiales de referencia es bastante extenso, se lo utiliza para hacer estudios de precisión, exactitud, se los utiliza en ensayos interlaboratorios. Sobre esto yo voy a hablar un poquito, muy poco, del uso de materiales de referencia en interlaboratorio. También se lo utiliza cuando se hace la estimación de la incertidumbre de una medición o para documentar la trazabilidad, por ejemplo, de otro material de referencia que uno quiera comparar. Entonces, y la importancia de los materiales de referencia radica también en que mejora la calidad, la jerarquía metrológica del laboratorio. Entonces, el uso de un material de referencia asegura los resultados de medición y ese laboratorio tiene mayor reputación y más confianza en sus resultados. Esto es importante cuando hay
discrepancia, por ejemplo, en exportaciones entre países, a veces la utilización de estos materiales de referencia permite garantizar los resultados de un laboratorio que intenta exportar y para que no haya problemas en el transporte o en la recepción de la mercadería. En cuanto a los tipos de materiales de referencia y a los ensayos que realiza el laboratorio, uno puede tener el caso de que el laboratorio pueda determinar el valor y con una incertidumbre asociada y que trabaje con un material de referencia pero que no tenga asociada una incertidumbre. En el caso de que uno considere la incertidumbre de la medición y utilice el material de referencia, si se da el caso de que el material de referencia que uno mide, que está comparando el valor certificado pero que no tiene incertidumbre, y está contenido por la incertidumbre que uno mide del valor determinado, entonces uno puede decir de que hay concordancia entre lo que uno mide y el material o el valor aceptado para ese material. El caso contrario es en el que la incertidumbre, el valor que yo mido considerando la incertidumbre, no contiene a ese material de referencia. Otra situación se puede dar cuando el que tiene la incertidumbre asignada es el material de referencia y mi medición no tiene una incertidumbre asociada. Es decir, que yo soy un laboratorio que mido y que no conozco o no reporto el valor de incertidumbre. Bueno, entonces en el caso de que yo utilice un material de referencia certificado que tenga la incertidumbre, puedo saber si el valor que mido es contenido por el valor asignado y esa incertidumbre. Y el caso contrario es que el material de referencia tenga el valor eh, asignado con la incertidumbre y que el valor que yo mido sea diferente o que no esté contenido en el intervalo del valor asignado más menos su incertidumbre. Y la otra situación que se puede dar en la comparación es que ambos tengan una incertidumbre asociada a ese valor. Entonces acá se tiene que dar la concordancia entre el valor asignado con la incertidumbre y el valor reportado con la incertidumbre. Fíjense que en este caso, si bien el valor está por encima, cuando uno considera la incertidumbre, no puede distinguirlos a uno del otro, entonces se realiza algún test estadístico y se establece de que no son diferentes. En cambio, en esta otra situación, uno si realiza alguna prueba o test estadístico, se encuentra de que los valores efectivamente son diferentes. Respecto a las características de ese material de referencia, como pueden ser la homogeneidad, eh, se hacen estudios de la homogeneidad que hay en cada recipiente que compra el laboratorio o en cada botella, si por ejemplo es un material de referencia líquido, y se estudia lo que es la variabilidad o la homogeneidad que hay dentro de la botella y entre las botellas o entre lotes. Entonces, de esos estudios que tienen que ser parte del certificado y que debe estar reportada de cuál es el resultado, si son diferentes o si no hay diferencia entre la homogeneidad dentro de la botella, porque piensen de que no todos los materiales de referencia van a ser soluciones homogéneas. Entonces, la incertidumbre que hay dentro de la botella, uno espera que sea menor a la que hay entre botellas. Gráficamente, esta sería la situación de la existencia de, de falta de homogeneidad o heterogeneidad dentro de la botella. Fíjense de que si uno toma una muestra en diferentes porciones de ese material de referencia, obtiene diferentes proporciones de los componentes. En cambio, el otro caso que les mencionaba, que es
La homogeneidad entre las botellas sería la situación en que tome una muestra de esta botella, tenga esta composición, tome otra muestra de esta botella, tenga esta composición, y del mismo, bueno, trata de ser del mismo lugar, pero que la diferencia sea debida a la distribución en las botellas o recipientes. Y respecto de la estabilidad, bueno, hay diferentes estudios de estabilidad. Eh, Algunos proveedores de materiales de referencia consideran la estabilidad en el corto plazo, que es, por ejemplo, considerar el transporte de ese material que puede viajar. Como no son muy disponibles, generalmente los materiales de referencia viajan por países, distancias muy grandes, y pasan de un clima a otro, o cuando salen del laboratorio están en una condición, pero en viaje esa condición puede cambiar. Entonces se hacen estudios en el corto plazo que tienen que ver con el transporte, por ejemplo, de ese material de referencia. Y los que son a largo plazo tienen que considerar, por ejemplo, la vida útil de ese material de referencia. Eh, Hay otros proveedores de materiales de referencia que continúan los estudios a largo plazo para ver si efectivamente su producto sufre cambios a lo largo de tiempos mayores. Hay proveedores que llevan estudios de 15 o 20 años de sus primeros materiales de referencia y los siguen evaluando en estabilidad. Y respecto de la forma de evaluación, bueno, una forma es dejarlo en una condición y evaluarlo en el largo plazo, y otros que son isócronos que van variando las condiciones. Por ejemplo, lo ponen a altas temperaturas, a exposición de la luz, entonces van cambiando las condiciones y obtienen conclusiones sobre la estabilidad de ese material. Al final, uno obtiene un material de referencia y a ese material, si lo tiene certificado, tiene que tener una incertidumbre asociada, y los componentes de esa incertidumbre combinada van a comprender la incertidumbre de la certificación del valor, es decir, con qué técnica fue medido, la incertidumbre que les mencionaba recién, que puede ser entre las botellas o dentro de la botella, o la combinación de esas incertidumbres, la incertidumbre de la estabilidad a, a largo plazo, y la incertidumbre de la estabilidad en el corto plazo, que a veces se la suele llamar directamente la estabilidad del transporte. Como les decía, la disponibilidad de materiales de referencia no es muy amplia. Los laboratorios no consiguen fácilmente todos los materiales de referencia que necesitan, porque se tienen que dar tres combinaciones: que la matriz sea parecida a lo que el laboratorio intenta medir, que el material de referencia contenga ese analito en las concentraciones o niveles de concentraciones que el laboratorio desea medir, y también en la técnica para la cual fue previsto el uso de ese material. Es decir, algunos materiales de referencia son diseñados para algunas técnicas. Por ejemplo, algunas técnicas electroquímicas son interferidas fuertemente por la presencia de ácidos. Entonces, un material de referencia que sea estabilizado con un medio ácido no puede servir como material de referencia para esos métodos electroquímicos. Entonces, la existencia del material de referencia o el diseño tiene que considerar esos tres aspectos: el aspecto de la matriz, el aspecto del mensurando y de los niveles de concentraciones o del rango. Por ejemplo, hay materiales de referencia que son de interés toxicológico, otros que son de niveles ocupacionales y otros que son de niveles ambientales. Entonces, los de niveles ambientales pueden tener bajas concentraciones, y los que sean ocupacionales pueden llegar a tener altos niveles, porque se considera o tiene interés que la persona haya estado expuesta a ese tóxico. Existe
en la actualidad una normativa ISO 1734 establece los requisitos generales de competencia para la elaboración de materiales de referencia. Esta normativa migró, era una guía o una recomendación, era la guía 34, y en este momento ya es una guía completa similar en muchos aspectos a los requisitos de la 17025, es decir, que es bastante estricta en cuanto a la gestión, a la existencia de planes de producción y a los controles de la producción de los materiales de referencia. También a las reglas de etiquetado y también a lo que es el transporte de los materiales de referencia. Entonces, bueno, es una guía establece requisitos generales, pero el cumplimiento con esa guía es bastante exhaustiva. Y la primera edición es del año 2016, y en el organismo argentino hasta el año 2017 no había auditores que pudieran acreditar esa normativa. Eh, Solamente una de las partes de la guía 17034 establece, me parece interesante mencionarlo, cuál es la información mínima que debería incluir algún documento que puede ser un certificado de análisis de un material de referencia, y es que debería decir el título, que es un certificado, la identificación única a ese material de referencia, el nombre de ese material de referencia, los contactos del proveedor de ese material, del fabricante y proveedor del material de referencia. También tiene que decir el uso previsto. Por eso yo les decía de que es realizado, elaborado para hacer mediciones por técnicas voltamétricas. Y también es importante que en las especificaciones de ese material de referencia se diga cuál es el tamaño mínimo de muestra, por esto que les decía de los estudios de homogeneidad dentro de cada envase. Entonces, si uno, a veces para técnicas que utilizan volúmenes relativamente grandes, los estudios de estabilidad se hacen en base a esos volúmenes, pero si uno utiliza un volumen menor o una masa menor, imaginen que sea un material de referencia sólido y que el tamaño de los granos sea un poquito más grande, entonces si uno muestrea muestras pequeñas, puede cometer un sesgo al muestrear más partículas de un tipo que de otro tipo. También tiene que tener la validez o vigencia de ese material, cómo se lo debe almacenar, cómo se lo debe utilizar para no modificar la integridad física, química de ese material y las concentraciones que están reportadas. Debe tener, como todos los documentos de calidad, el número de páginas, el número total de páginas, la versión del documento, y se lo puede conmutar. Bueno, eso era lo que les mencionaba recién, era la información mínima, y también se puede agregar otro tipo de información de alguna descripción más detallada de que, según la necesidad, qué es ese material de referencia certificado. Algunos también traen información de que algunos mensurando están certificados y otros valores que no están certificados también son parte del certificado, y se dice, bueno, no está certificado, por ejemplo, el valor de calcio, pero podría ser tanto. Y esa información también es útil para el analista. Y bueno, por último, les quería mencionar un ejemplo de algún material de referencia que preparamos para un interlaboratorio, eh, el material para un programa de competencia de laboratorio, que era un programa de metales en agua, y contarles un poco, bueno, las condiciones del certificado de análisis, que tiene las partes que mencionaba recién.
que tiene cómo se asignan o se certifican los valores, cómo se reporta la incertidumbre, una tabla que contiene los resultados para los elementos que fueron eh, preparados y la incertidumbre asociada a esas concentraciones. Los certificados tienen que tener un vencimiento, es decir, cuando expira. Este fue hecho para un fin de un interlaboratorio, así que la duración era de 3 meses o la expiración, porque se realizaban estudios antes del inicio del interlaboratorio y al finalizar el interlaboratorio. En base a eso, se aseguraba la estabilidad por ese periodo de tiempo, un poco de cómo utilizarlo, que cuando llegue al laboratorio el analista sepa si debe ponerlo en la heladera, si conservarlo de la luz o lo que haga falta, los datos de contacto. Toda esta información que muestro no es solo por el cumplimiento con la norma, sino que también porque estos materiales, como les decía, viajan y, y para poder viajar necesitan tener alguna descripción o papeles que digan si, además de esto, las hojas de datos de seguridad para saber si pueden viajar. Nos tocó uno que, este caso, que tenían que ir a Ushuaia, entonces necesitaban papeles especiales para el transporte aéreo. Así que, bueno, entonces, toda esta información de cumplimiento con la norma no es solamente para cumplir con la norma, sino para que este material pueda ser utilizado de manera segura y pueda llegar a muchos lugares. Como les decía, ya que no están tan disponibles y tienen que viajar, bueno, que la documentación que lo acompañe asegure que se lo pueda utilizar en esas distancias. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar de los materiales de referencia en el control de calidad.